Les damos la bienvenida a todas y todos a este ciclo de foros para la Constitución del siglo XXI, denominada Ecoderecho. Esta es una actividad organizada en conjunto por parte del Centro de Derechos Humanos y el Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y para eso, el día de hoy, vamos a tener la inauguración del decano de la Facultad de Derecho, el señor Pablo Ruiz Tagle. Muchas gracias, Antonio. Muy buenas tardes a todos, estimadas y estimados participantes en este foro. El Centro de Derecho Ambiental de nuestra facultad, como ustedes pueden ver, sigue con una gran actividad. No obstante, las limitaciones que impone la situación diaria que vive el mundo en nuestro país, ya ha desarrollado algunos seminarios virtuales y se ha propuesto continuar de manera periódica con este tipo de actividades. En este contexto, este es el primero de un ciclo de foros en línea que bajo el nombre de Ecoderecho, fotos virtuales para una constitución del siglo XXI, tendrá lugar los días viernes y que cuenta con el apoyo y presencia de otros centros de nuestra facultad, como el Centro de Derechos Humanos y el Departamento de Derecho Internacional, y el Instituto de Ecología y Biodiversidad y otras organizaciones en proceso de sumarse a esta iniciativa. El ciclo tendrá su eje en la consideración de los temas medioambientales, con la mirada puesta en los debates a que dará lugar la posible y probable elaboración de una nueva constitución. Yo agregaría también deseable elaboración de una nueva constitución. Como todos sabemos, la crisis ecológica actual no es un invento ni una exageración, no es la preocupación de algunos idealistas marginales, ilusos, ni de grupos políticos más o menos radicales que quieren hacer cambios caprichosos o leves a una sociedad, o bien sustituirla enteramente. Alguna vez se llamó a estos movimientos ecologistas como una sandía, es decir, como si fueran verdes por fuera, pero rojos revolucionarios por dentro. En realidad de lo que se trata es de lo que cualquier persona sensata percibe. Esto es la importancia del problema ambiental en nuestro mundo y en nuestro país, pues la desaparición de especies, la aparición de catástrofes ambientales que no conocíamos, sino que se trata de las muchas contradicciones existentes en las relaciones entre el ser humano y la naturaleza, que implican en verdad un riesgo real de la supervivencia de nuestra especie, o cuando menos graves consecuencias para el bienestar, el presente y por supuesto de las generaciones futuras. El derecho no puede estar ajeno a estas circunstancias. El ser humano en las edades primitivas estaba inmerso en una concepción cósmica del mundo y no se atrevía a modificar nada en su entorno. El ser humano de la modernidad está pero esto que es acompañado por el derecho no puede implicar una destrucción de nuestro mundo futuro. El gran paradigma que se está levantando en estos tiempos, entonces consiste en pensar la propiedad privada como un derecho que no es absoluto, como un derecho que no es como en el pasado, un derecho que desconoce las formas tradicionales de explotación de la naturaleza. Así el jurista belga François Host, en su libro Naturaleza y Derecho, ha distinguido dos crisis. Una crisis del vínculo, el vínculo
de los seres humanos con la naturaleza, porque no somos capaces de ver lo que nos une con la naturaleza y con los animales como debería ser, y una crisis del límite, porque no vemos qué es lo que nos distingue de ellos y cuáles son nuestros límites como especie frente al mundo natural. La crisis del vínculo entonces debe considerar la naturaleza como un objeto de derecho que merece protección y la crisis del límite en su consideración como eventual sujeto de derecho, materia altamente controvertida, a lo que nos lleva es a la discusión del reconocimiento de ciertos derechos a los animales y quizás otras especies. Pero tan solo atendiendo a la naturaleza como objeto del derecho, en la concepción más tradicional, esta ha sido objeto fundamentalmente del derecho de propiedad. Y los nuevos problemas, las nuevas perspectivas, deben conducir, como decíamos antes, a una reconfiguración del derecho de propiedad o al menos a la creación de una concepción distinta de este derecho fundamental. Este derecho está en el centro de nuestro texto constitucional y admite, por cierto, como parte quizá de su contenido esencial, la idea de la función social. Pero esta idea de la función social tiene que ganar contenido en torno a estas cuestiones naturales. Este ciclo entonces, que hoy se inaugura, pondrá su atención en este tipo de temas a través de este foro y foros que seguirán en los viernes de este año y tratarán la cuestión de la pandemia, de la salud pública, los problemas del agua, la minería y los movimientos sociales que se vinculan a la protección de estos bienes primarios para la subsistencia de los seres humanos en el planeta. Como todos ellos, como todos estos problemas plantean entonces cuestiones que son centrales al debate constitucional. En la sesión que tendremos hoy en la tarde, el derecho se ocupará de las vinculaciones que no se reducen solo a la legislación ambiental o al régimen jurídico de tal o cual recurso, sino que piensa estas cuestiones de una manera extendida, desde la política sobre el medio ambiente hasta considerar también la concepción del mundo natural. Es indudable entonces que la pertinencia y oportunidad de este foro y del ciclo del cual forma parte es una iniciativa que abordará estas y otras interrogantes, así como muchos temas que constituyen un verdadero desafío en la actualidad. Participan en el encuentro de hoy académicas y académicos de lujo. Es un grupo de gran prestigio, de gran experiencia en estas materias. Nos acompañarán las profesoras de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Valentina Durán, Liliana Galdames, Analía Ugarte, y la bióloga y ecóloga Bárbara Saavedra, y ejercerá como moderación del profesor Salvador Millaleo en coordinación con el asistente a quien ustedes ya han escuchado del Centro de Derecho Ambiental, Antonio Pulgar. Yo me imagino que una actividad de este tipo, que ya reúne a 313, 312 participantes, es absolutamente inédita y que se haga un día viernes en la tarde a esta hora, muestra el interés y la pertinencia que supone el realizar esta reunión. Me alegra enormemente poder inaugurar este foro. Le agradezco a las instituciones que lo han organizado, que me hayan pedido aparecer en estas palabras iniciales y lamentablemente tengo que dejarlos en este momento porque me ocupan algunas otras cuestiones que tengo que tratar en la facultad, pero los dejo en muy buenas manos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano, por sus palabras, por su disposición también a participar de esta actividad. Y a continuación vamos a presentar al moderador de nuestra sesión de hoy. Él es el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el profesor Salvador Millaleo.
Profesor, ¿cómo está? Muy bien, muy complacido con la gran cantidad de gente que se ha sumado. Esta no es una iniciativa que hayamos planificado por meses, quizá la hayamos aspirado por meses, pero la planificación es reciente, entonces muy contento de esta masiva participación. Bueno, bienvenidos todas y todos. Aquí lo que nosotros esperamos es tener un debate bien dinámico. La idea es que los participantes, digamos, todos los profesores, profesoras nombradas, profesoras en general, aparte de mí, nombradas recién, podrán, digamos, exponer libremente. Vamos a hacer unas preguntas, vamos a tratar de que esto sea lo más activo posible para que no se parezca, digamos, a una actividad tradicional. La idea es generar un debate que pueda ser, digamos, seguido y que sea también entretenido, digamos, para todos nuestros asistentes. Así que también vamos a tener preguntas. Así que bueno, la idea es que ahora en este primer debate nos planteamos como pregunta una cuestión que parece muy general, pero sin embargo es tremendamente urgente. ¿Cuál es la relación entre derecho y naturaleza? ¿Cuál es la relación que nosotros hemos trabado, que queremos trabar y qué desafíos tenemos ahora enfrente en esa relación? Esto parece, digamos, una pregunta inabordable por su generalidad, y sin embargo es una pregunta cotidiana que nos estamos haciendo cuando vemos no solo los efectos, digamos, cotidianos que ya son cercanos del cambio climático, sino cuando vemos las crisis en que estamos inmersas, como la crisis, por ejemplo, sanitaria ahora, o la crisis social, la crisis política, de cómo nosotros podemos pensar cómo ha sido esta relación y cómo cambiar esta relación. Así que, bueno, con esto, digamos, quiero introducir este foro. Nosotros vamos a hacer unas preguntas muy genéricas y entre medio vamos a tratar de interrumpirnos para que esto, como les decía, fuera lo más dinámico posible. La idea es empezar con todas las participantes, panelistas, en torno a, primero, la pregunta de si estamos en una crisis, ¿en qué tipo de crisis estamos? Hablando precisamente de la relación entre derecho y naturaleza, y en esa crisis que uno se puede imaginar que de alguna u otra manera ustedes podrán visualizar desde cada una de sus perspectivas, cuál sería el rol que el derecho tendría. Así que dejo abierta la discusión y les agradezco a todos que hayan venido a estar con nosotros. Muchas gracias, profesor. La idea es que a partir de este momento nosotros vamos a empezar a presentar a nuestras participantes, pero además le recordamos al público de Zoom y el público de Facebook Live que vamos a estar atentos a sus preguntas, por favor, así que las pueden hacer llegar y en algún momento pertinente las panelistas van a poder responder las preguntas del público. Así que vamos a comenzar con las presentaciones. Nuestra primera panelista es la directora del Centro de Derecho Ambiental, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la profesora Valentina Durán Medina. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Salvador. Estoy muy contenta de empezar este encuentro. Estoy impresionada porque veo que tenemos 318 participantes y en el Facebook va subiendo y subiendo. Así que de verdad, muchas gracias por la convocatoria. Y también muchas gracias a los profesores Salvador, Millaleo y Liliana Galdames, que son, para ser justas, son quienes vinieron con esta idea que, como les decía, como les dije a ellos, fue bálsamo para mis oídos, y así empezamos a configurar un grupo, y aquí estamos. Bueno, quizá en respuesta, y muchos saludos también a Bárbara y a Anneli, a nuestras contertulias. Quizá en respuesta a la primera pregunta que... Profesora, un momento, ¿Sí? vamos a terminar de presentar y ahí vamos perdón. a empezar la ronda de preguntas. No se preocupe. Ahora vamos a presentar a la directora de la Wildlife Conservation Society, la bióloga y ecóloga Bárbara Sepúlveda. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bárbara Saavedra, aquí presente, la invitada de piedra en este ejercicio. Estoy contenta, agradezco la oportunidad de estar aquí. Antes de responder nada y que ustedes escuchen cualquier cosa, yo no sé, no tengo nada que ver con el derecho, soy una persona común y corriente en ese sentido, así que estoy reconociendo eso porque no voy a poder aportar en ese sentido. Sin embargo, cuando hablamos de la relación entre el derecho y la naturaleza, ese es mi foco. Tengo una práctica científica de la conservación, soy doctora en ecología y biología evolutiva y tengo mucha experiencia en una de las materias que conforma el binomio de esta conversación. Así que espero aportar desde esa perspectiva. Muchas gracias, Bárbara. Ahora vamos a presentar a también la investigadora del Centro de Derecho Ambiental, la profesora Analía Uriarte. Analía, ¿cómo estás? Bien, gracias, Antonio. Un gran saludo al profesor Villaleo, a la profesora Liliana Galdame del Centro de Derechos Humanos y a las demás panelistas. Y agradecer también tu participación en este foro y saludar a todos quienes nos están acompañando, a todos y todas los que nos acompañan hoy día, que se ve que es bien esperanzador para nosotros porque es una evidencia de que este tema convoca y de que hay una esperanza, como dijo el decano, de que haya una nueva constitución y ojalá tenga parte de los contenidos que entre todos podamos ir configurando. Muchas gracias, profesora. Por último, damos la bienvenida también a la investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y específicamente del Centro de Derechos Humanos, la profesora Liliana Galdames. ¿Cómo estás, Liliana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos y todas? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Bueno, no voy a quitarles mucho tiempo, solamente decirles que para nosotros es una gran ilusión este espacio. Hay mucho conocimiento, hay mucha preocupación. Yo pienso que además, particularmente este tema de la naturaleza, pienso, y con esto voy a terminar, que todos tenemos una relación, todas tenemos una relación con la naturaleza, desde nuestras subjetividades técnicas o profesionales, pero sentimos la naturaleza, creo que esa es la explicación, bueno, y creo que también todos sentimos la necesidad del cambio constitucional, entonces quizá esa es la razón de que tengamos mucha gente hoy día acompañándonos y ojalá opinando sobre este tema. Muchas gracias, Antonio. Bueno, ahora le damos el paso al profesor Villaleo para comenzar la ronda de discusión. Bueno, aprovechando, digamos que todavía estamos iniciando, para que no se olviden en cualquier transmisión los correspondientes créditos que nos faltan, saludar también a Eneas, la iniciativa de energía, agua y sostenibilidad que también ha patrocinado este foro, y bueno, a nuestro media partner, nuestro medio aliado que ha colaborado a difundir este foro, que es El Desconcierto, que va a estar acompañándonos, digamos, en todo este ciclo, así que también un gran saludo para ellos, porque estos son temas de interés de todos los ciudadanos y ciudadanas, así que bien, digamos, porque todos estamos juntos en esto. Ahora, como decía, la idea es partir por la pregunta más básica de esta relación entre derecho y naturaleza, que es la más urgente. ¿Qué crisis tenemos? ¿Hay una crisis? ¿Qué tipo de crisis en esta relación? ¿Cuál es el rol que puede tener el derecho? Y la verdad, digamos que me parece sumamente saludable que también tengamos a Bárbara, que viene desde precisamente la ecología, digamos, desde las ciencias de la vida, porque refresca, digamos, lo que a veces en el derecho parece tan petrificado, por digamos, decirlo con claridad. Así que bienvenidas todas y les dejo plantear la pregunta. ¿Qué crisis tenemos? ¿Hay una crisis y cuál es el rol del derecho en eso? Gracias, Salvador. No sé, voy a partir yo para agilizar un poco, para avanzar. Y ahí después pidió Bárbara, así que Liliana y Bárbara. Ya, entonces voy a partir yo. Valentina.
Bueno, evidentemente yo creo que no necesitaríamos explicar científicamente cuáles o dónde se encuentran, dónde está la crisis ambiental, las razones de la crisis y sobre todo cómo se expresa esta crisis ambiental. Hay un informe, hay varios informes, pero por ejemplo hay uno de Naciones Unidas del año pasado, de 2019, que se llama Perspectivas del Medio Ambiente, el GEO6, y el tema es Planeta Sano, Personas Sanas. Cuando yo leí esa afirmación, me dio la impresión de que si nosotros decimos planeta no sano, personas no sanas, ¿sí? Es una anticipación quizás de la misma crisis que estamos viviendo hoy día. Y en cuanto yo creo que yo he pensado mucho en la perspectiva de cómo se aproxima el derecho a la naturaleza. Lo que yo he estudiado, al menos lo que yo he revisado, es que en general el derecho ha tenido, y esto lo dice François Sosta hace ya mucho tiempo, y luego lo reitera también otro informe de Naciones Unidas del año pasado, también de 2019, que dice que toda la densidad normativa que se ha construido en materia ambiental, la jurisdicción ambiental, el reconocimiento constitucional de derechos de la naturaleza o de derechos fundamentales a vivir en un ambiente sano, no han tenido una eficacia concreta en el estado del medio ambiente hoy día. Y el mismo Ost, por ejemplo, dice algo que yo me había preguntado antes, pero típicamente siempre algún autor antes ya lo pensó, ¿no? Y uno dice esto es original, pero no era original. François Ost dice, es que las categorías del derecho, esto que nosotros entendemos por derecho, ¿no? Las reglas, los principios, estas categorías no han logrado comprender de una manera transdisciplinaria lo que implica la naturaleza, ¿no? Y hemos tratado en general a la naturaleza desde dimensiones separadas, un derecho fundamental, un deber de protección, pero no hay esta mirada integradora, sistémica, que ya hemos discutido mucho también con Salvador sobre la mirada de los pueblos indígenas en un sentido profundo de las relaciones sistémicas entre seres humanos y la propia naturaleza. Entonces, a la pregunta, pues sí, evidentemente estamos en una crisis, y esa crisis seguramente tendrá algún tipo de importancia o relevancia desde el punto de vista jurídico, como para que repensemos lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Bárbara. Ya, gracias. Mira, yo cuando me invitaste, Liliana, esta cosa, me puse a pensar cómo enganchar con un tema como el derecho que no sé mucho, pero entonces abrí la Constitución del 80, que es justamente el desafío que tenemos como país de cambiar. Y ahí dice, en la primera página, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Esa es una declaración, es un deseo que no está sustentado en ninguna realidad biológica o científica que exista en el mundo. Porque vamos viendo que las sociedades en realidad, y esto responde un poco a lo que tú acabas de comentar, Liliana, y a la pregunta ciertamente que ha hecho Salvador, las sociedades forman parte de un binomio que es indisoluble, que son los humanos y la naturaleza. La naturaleza hoy día, desde el punto de vista técnico y a partir recién del año 78, se conoce como biodiversidad. Yo voy a usar los nombres de manera indistinta, pero es la base viva que sostiene, permite la vida humana en todas y cada una de sus manifestaciones, las culturales, las económicas, las sociales y todas las demás. Y como tú muy bien dices, ella conforma un sistema, en particular un sistema ecológico evolutivo que permite sostener la vida en la Tierra y que es único en el universo conocido, del cual el ser humano es uno de los 18 o 30 millones de especies con los que compartimos este sistema, que están distribuidos en las profundidades del océano, a las altas cumbres, en todo el planeta. Estos ecosistemas son diversos, son complejos, son idiosincráticos, son irrepetibles y únicos porque son partes de historias evolutivas muy antiguas y únicas. Y en dichas tramas ecológicas se anida el ser humano, que es un fenómeno reciente dentro de la biodiversidad. Ahora, la característica, aquí hay dos características que son muy relevantes al momento de pensar en una constitución, y yo quiero plantear a lo largo de la conversación, si es que alcanzo, que son 5 puntos, este es el primero de ellos, el que voy a plantear ahora, es que la característica más importante de la naturaleza es su diversidad, ¿ya? Que se manifiesta en una infinita variedad de formas, incluida la diversidad humana.
Y la otra característica es la complejidad. Son sistemas integrados, históricos, dinámicas, tienen loops, interconexiones que no son evidentes y que son cambiantes. El abordaje reduccionista, ciego a esta complejidad que está presente en casi todas las esferas de la sociedad, incluido el derecho, siempre resulta ofrece aproximaciones infructuosas que no llevan ni a entender el mundo, ni menos a mejorarlo. Por el contrario, el efecto de este desconocimiento nos ha traído a donde estamos ahora. La naturaleza provee todo lo necesario para el bienestar y el buen vivir de la gente, de las personas, de la sociedad, a través de su operar ecológico, químico, fisiológico, ecológico, etc. Y son todos estos procesos básicos para la existencia y mantención y el florecimiento de la vida humana y de la sociedad en toda su dimensión. Sin biodiversidad no hay vida en la Tierra, sin biodiversidad no hay vida en Chile, sin biodiversidad no hay vida en Santiago, sin biodiversidad no hay sociedades, y ciertamente no hay posibilidades de tener o que existan familias como las que se pretendía sostener la Constitución del 80. Por lo tanto, cuando pensamos en una nueva Constitución, no es el ser humano lo que tiene que ponerse al centro, ni tampoco es la naturaleza, sino que la relación indisoluble entre uno y el otro. Ese es el núcleo fundamental y transformacional que, si es incorporado en la Constitución que esperamos sacar, puede permitirnos avanzar hacia el próximo siglo. Es la relación, porque es la relación básica, indisoluble, vital, que existe entre los humanos y la naturaleza, y por lo tanto, esa pieza estructurante mínima también debiera ser la pieza estructurante mínima y articuladora sobre la cual construir la nueva Constitución. Ese es mi primer argumento aquí. Somos una misma cosa, los humanos y la naturaleza. Y por lo tanto, reconocer la complejidad propia de esto y la sociedad humana nos abre una infinita cantidad de posibilidades a la sociedad chilena. A la sociedad chilena. Y una vez que se define ese núcleo, se puede construir este andamiaje ético, legal, cultural, social, que puede dar cuerpo, o que debe dar cuerpo a una Constitución, y establecer de manera natural una red de relaciones lógicas entre todos estos elementos que dan forma a una Constitución. Por lo tanto, ese creo que sería uno de los elementos más importantes para considerar en la construcción de la nueva Constitución, y que resuelve, sin resolver en la práctica nada, porque todo tiene que ser construido, todas estas contradicciones e inutilidades y ineficacias en los que hemos estado desarrollando nuestras sociedades humanas a lo largo de muchos años. Valentina. Muy bien, qué interesante, Bárbara. Bueno, tomándome de lo que planteaba Liliana en un comienzo, en verdad, si nosotros nos preguntamos cuáles son nuestros mejores recuerdos en la vida, ¿no es cierto?, en la infancia, y evoquen, por favor, sus mejores recuerdos, posiblemente esos recuerdos son en un contexto natural, ¿no? Cuando uno hace esa pregunta, en general, es un recuerdo en un contexto natural. Por lo tanto, sí, como dice Liliana, la naturaleza nos habla y hay algo ahí muy profundo. Respondiendo a Salvador, ¿no es cierto?, estamos evidentemente en una crisis climática, y eso está súper documentado. Estamos en una crisis también de la biodiversidad, que también está muy documentado, con informes que han salido fuera del informe de Chile del Estado del Medio Ambiente, pero informes internacionales. Y quiero hacer una relación, yo sé que lo vamos a tratar más adelante, pero quiero hacer una relación con esta crisis actual de la pandemia, ¿no?, del coronavirus. Creo que tenemos elementos comunes entre esta crisis climática y esta pandemia. ¿Y qué elementos comunes podemos determinar? El alcance global, en primer lugar, ¿no es cierto? El problema de la crisis climática es un problema global, y esta pandemia también se muestra como una crisis global. Y por otra parte están las causas. Las causas tienen que ver con esta etapa, con esta era geológica a la que ya hemos entrado, que es el antropoceno, ¿no es cierto? Esta era marcada por la influencia del ser humano en todos los ciclos más importantes del planeta, y tiene que ver con cómo nosotros hemos intervenido y hemos alterado los ciclos de la naturaleza. Estamos hablando aquí, y Bárbara lo puede explicar mucho mejor que yo, y más adelante tendremos científicos que lo explicarán también muy bien. Tenemos un caso de zoonosis, ¿no es cierto?, de enfermedades que se transmiten desde otros animales y seres vivos
hacia los seres humanos. Y también, como en el caso del cambio climático, quizás podríamos decir que tenemos una alta vulnerabilidad como país. Chile tiene una alta vulnerabilidad al cambio climático, pero también por nuestro nivel de desarrollo, por nuestras condiciones de salud pública, en comparación con otros países, tenemos también alta vulnerabilidad. Sin mencionar todavía las zonas de sacrificio y aquellos lugares en que hay personas que ya están más afectadas, por ejemplo, por condiciones respiratorias, por un aire que está más contaminado, lo cual los hace también más vulnerables a las enfermedades pulmonares. Entonces, volviendo a las respuestas del derecho, y agradezco mucho la introducción muy buena del profesor Pablo Restaro, el decano. Aquí tengo el libro justamente de François Host, en versión en Francia, lo tenemos en la biblioteca de la facultad, un libro del 95, que fue un libro bien precursor, ¿no es cierto?, que habla de la naturaleza y el derecho. Claro, en el derecho podemos considerar la naturaleza como un objeto, ¿no es cierto?, como un objeto que se gestiona, como un objeto del que nos podemos apropiar, que podemos administrar, como un objeto que es objeto también de intercambios comerciales, y también podemos pensar en la naturaleza como sujeto, que es quizás una visión que está adquiriendo alguna fuerza recientemente, de si podemos, pero no es una discusión nueva, de si podemos considerar a la naturaleza como sujeto de derecho, y eso para el derecho representa algunas dificultades, como quién representa a la naturaleza, ¿no es cierto?, que no puede la naturaleza ir a los tribunales de justicia, por ejemplo. Decía entonces como objeto de gestión, como sujeto de derecho, y también la naturaleza como recurso natural, como recursos naturales que son necesarios para las actividades económicas. Por lo tanto, tenemos todas estas dimensiones que efectivamente entonces nos cuestionan las categorías tradicionales del derecho, como decía el decano, ¿no es cierto?, desde responsabilidad, desde legitimación activa para intervenir en un juicio, hasta la prescripción, y por supuesto enormes desafíos de integración, porque se trata justamente de cómo integramos en largo plazo, cómo integramos esta mirada compleja de la que hablaba Bárbara, a las decisiones que tenemos que tomar hoy. Así que bueno, eso como para empezar, y por último también la naturaleza como parte de un proyecto, y la naturaleza como patrimonio, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con cómo se ha entendido la naturaleza. Antes la naturaleza era mirada como esas fuerzas poderosas, por no decir enemigo poderoso, que está un poco de moda ahora, pero como esas fuerzas poderosas que el ser humano, el hombre, se decía, tenía que dominar, ¿no es cierto? Y ese era como el desarrollo de la humanidad, de ir dominando la naturaleza. Y así, por ejemplo, Vicente Pérez Rosales este enviado para la colonización, mandó incendiar casi toda la provincia, ¿no es cierto?, del Yanquihue, para poder brindar espacio para que los colonos se instalaran. Entonces, dominando esta naturaleza que era tan tupida, estos bosques que no permitían el desarrollo de la agricultura de estos colonos. Eso por ahora. Gracias. Analía, por favor. Gracias, Salvador. Me complace mucho escuchar a las tres expositoras anteriores, porque yo creo que estamos perfectamente complementadas en una visión muy, muy sincrónica, porque cuando tú haces la pregunta de si estamos en una crisis y de qué crisis se trata, mi primera aproximación, desde luego, es entender de que estamos en una crisis compleja, en el sentido de que corresponde a sistemas complejos que se interrelacionan y que comprenden a otro sistema altamente complejo como es el de las personas, la sociedad humana. Y esta interrelación de sistemas complejos tiene un abordaje que es el que, desde luego, más que explica y justifica y hace necesario el que no solo estemos abogados discutiendo acá, sino que esté Bárbara también. Porque el derecho por sí solo va a ser totalmente incapaz de responder a la crisis que estamos viviendo. Crisis, por lo demás, que yo sigo mucho una perspectiva que se la he escuchado a Laura Gallardo, el CR2, que es el de los límites planetarios. Y cuando ella ha hablado de límites planetarios, espero que estén viendo la imagen,
está hablando del modelo de Rockström y se han señalado 9 límites y si ustedes los ven: acidificación de los océanos, uso mundial del agua dulce, emisión de aerosoles a la atmósfera, contaminación química, cambio climático, pérdida de biodiversidad, cambio en el uso de la tierra, ciclo del fósforo y del nitrógeno. De lo que estamos hablando, en definitiva, es de que hemos llegado a esta crisis porque hemos superado estos límites planetarios por una razón que se hace, la verdad, bastante evidente y que tiene que ver con la imagen que ustedes están viendo acá y que hacían mención antes las expositoras que me antecedieron. El hombre como centro de la creación, en el decir cristiano, dominando la naturaleza para servirse de ella, o visión a la que nosotros hemos denominado antropocentrista, o la visión que hoy día ha surgido en la literatura, y hay muchísima literatura al respecto, de una visión biocentrista donde entendemos que el hombre forma parte de un circuito que es el circuito planetario de la naturaleza, de la biodiversidad, como muy bien dice Bárbara, y que en definitiva nos lleva a pensar que las soluciones van a partir para poder adaptarnos y poder vivir transitando a través de estas crisis que estamos viviendo, que son de diversa índole, son ambientales, son sanitarias, pero también son crisis económicas, crisis socioculturales, crisis identitarias, es decir, tenemos una complejidad de crisis que van a tener que resolverse, creo yo, en mi opinión, sobre la base de un cambio de paradigma que ya lo comenzaba a enunciar el decano en su primera intervención y que siguen enunciando las panelistas, que tiene que ver con una mirada de la naturaleza como sujeto de derecho, con una capacidad tal de crear acciones que puedan impetrar esos derechos. Tenemos varios fallos que ya conocemos, por ejemplo, de defensa de un río, etcétera, porque hasta ahora la lógica en que nos hemos movido para relacionarnos con la naturaleza es de, comillas, utilizarla en beneficio del hombre. Y es solo cuando se afecta esa relación, cuando es el minuto de generar ciertos mecanismos, eventualmente de protección a esa naturaleza. No siempre con buenos resultados, no siempre apuntando a una protección de mediano o largo plazo, que es el otro problema. Los problemas que se generan en el orden planetario y en el orden ambiental son problemas que muchas veces no tienen una expresión a escala humana. Pero aquí nos pillamos la cola, como quien dice, porque estamos viviendo una crisis que hemos construido nosotros a lo largo de décadas y hoy día estamos pagando las consecuencias. Entonces, quisiera por último decir que yo soy muy amiga de la definición de medio ambiente que nosotros tenemos en nuestro país, porque habla de elementos naturales, habla de elementos artificiales, como el patrimonio cultural que vamos creando y que incluye, desde luego, los saberes originarios, las culturas originarias y lo que nosotros vamos creando a lo largo del tiempo y que se va generando en una interacción que modifica el ambiente anterior y que, en definitiva, es una concepción amplia que nos permite entender que, remitiéndome a la primera frase de Liliana Galdame, cuando dice, si el planeta está sano, nosotros estamos sanos, es más o menos eso, es si logramos tener un desarrollo armónico, es altamente probable que podamos tener un bienestar para las personas. Y esto tiene que ver con los territorios, y bueno, más adelante podremos conversar respecto de cómo podríamos pensar en una constitución verde. Bueno, muchas gracias por esta primera ronda, pero la idea es
que empecemos ya a poder tener un debate o, digamos, opiniones más cruzadas para darle más actividad. Por eso mismo quería preguntarles, dentro de lo que ustedes mencionaron, precisamente el rol del derecho. Se ha mencionado, por ejemplo, la propiedad u otras instituciones. O sea, nosotros somos, como decía Bárbara, una de las millones de especies que existen, y nosotros tenemos nuestra organización social estructurada en base al derecho, y esta tenía una evolución, en particular el derecho moderno que ha originado este capitalismo global, que tiene un rol principal. Entonces, la pregunta es, de las instituciones jurídicas, ¿cuáles son las más relevantes que a ustedes les parecen, digamos, que son que están en el corazón de la crisis que estamos viendo, ya sea porque se han impuesto, digamos, y han tenido efectos, digamos, en el antropoceno, precisamente son un elemento constitutivo de este antropoceno, o porque no actúan o no se protegen como deberían protegerse? ¿Cuál de estas instituciones jurídicas a ustedes les parece o resaltarían como estratégicas o que están en el centro de esto? Ya, vamos. Analía, vamos. Analía, activa tu... Sí. Ahí estoy. Sí. Es realmente un tema central desde el derecho y particularmente desde el ámbito constitucional, parto de otra manera, dado que tenemos hoy día un diagnóstico respecto de aquellos factores a nivel constitucional y legal que nos hacen tener problemas muy estructurales respecto del medio ambiente, sus componentes y la manera en que estos son usados como recursos, es que hay elementos que son centrales a la hora de pensar en la actuación del derecho y cómo ésta podría generar un marco. Desde luego, un principio de equilibrio entre naturaleza y ser humano establecido en la Constitución es central. Una expresión que puede tener diversas maneras de expresarse, un principio con distintas expresiones posibles, como el buen vivir, que hoy día escuchaba a Nico Logliglo, etcétera, que el sumar causai, que hemos visto en Ecuador, etcétera, pero expresiones que apunten a un equilibrio entre naturaleza y las personas. Temas de establecimiento de derechos humanos, pero explícitos como son, por ejemplo, el acceso al agua y al saneamiento. Cuestión que hace que, si bien es cierto, se reconoce en la Constitución, y sobre esto la profesora Dominique Hervé ha escrito mucho, de hecho su tesis doctoral la basó en esto, cómo la propiedad de los recursos naturales determina, en definitiva, déficit o carencias de acceso de poblaciones a esos recursos naturales. Si el establecer en la Constitución como principio general que todo puede ser apropiado, y establecer luego de eso las excepciones, nos ha creado un problema. Las minas son del Estado chileno, las aguas son del Estado chileno, pero por la vía de las concesiones, el propietario de las concesiones, en definitiva, al ser propietario y tener el artículo 24 que defiende el derecho de la propiedad para defender esa concesión, limita el acceso a estos recursos y, lo que es más grave, limita el rol del Estado para poder acudir a restablecer equilibrios cuando estos han sido objeto de desequilibrios, valga la redundancia, pero es para explicarlo bien, como por ejemplo el entregar agua para el consumo de las poblaciones por sobre el riego de plantaciones. Cuestión que vemos todos los días en la quinta región, donde poblaciones son alimentadas con camiones aljibes. Por lo tanto, ahí hay una cuestión estructural donde el derecho puede entrar y que, de no salvarse, tiene problemas que nos van a seguir persiguiendo durante muchísimo tiempo, como una expresión de no solo malestar social, sino de una
violación de derechos económicos y sociales y culturales ejercidos permanentemente, violencia y violación de derechos humanos por parte del Estado al no tener una regulación adecuada en ese marco. Después quisiera referirme al tema de Escazú o la justicia ambiental, el acceso, etcétera, que son elementos también centrales a la hora de pensar en la labor del derecho. Bárbara. Sí, gracias. Es que partió Pablo Ruiz hablando del tema de la propiedad, ahora lo volvió a tocar en Analía y lo mencionó alguien antes también. Y yo tengo un comentario y que nace de discriminar y de entender muy bien que la separación que existe entre la naturaleza o la biodiversidad y los recursos naturales no son lo mismo una cosa que la otra. Como mencioné, la biodiversidad es una matriz gigante, compleja. Ella tiene un valor intrínseco y es inalienable para entregar y generar bienestar a las sociedades. Se conoce desde hace algunos años, se ha generado este concepto de los servicios ecosistémicos para identificar productos que se pueden extraer del operar de la naturaleza y de sus ecosistemas, algunos alimentos, aguas, materias primas, medicinas, y también ciertos servicios, formación de suelo, ciclaje de nutrientes, captura de carbono, que es muy importante ahora en los temas de cambio climático, control de inundación, purificación de agua, e incluso la reducción en la transmisión de enfermedades. Todos los problemas que estamos viendo ahora, ya lo dijo Valentina, derivan justamente de la pérdida de la capacidad o de ese servicio a la naturaleza, ¿ya? Además, la naturaleza y la biodiversidad son un espacio que da identidad y permite el espacio espiritual a las sociedades. Es la biodiversidad lo que constituye en su conjunto un bien que es compartido por un grupo de personas, por sociedades, por cultura. Desde mi perspectiva, esa es la pieza más esencial y más determinante de la soberanía de una nación. Y podemos hablar después de eso, porque esto cuestiona todos los lineamientos tradicionales de soberanía. Pero de lo que quiero mencionar aquí, que la biodiversidad como tal no es apropiable. Algunos de los recursos que de ella se extraen sí son apropiables, pero la biodiversidad no lo es, y por lo tanto el reconocimiento de la relación entre humano y naturaleza, junto con su promoción, protección en una constitución, permitiría generar y centrar la atención y focalizar los esfuerzos en la generación de bien común, de restaurar la naturaleza que está altamente degradada, y puedo comentar algo al respecto más adelante, y sobre todo promocionar, proteger y restaurar la naturaleza o el reconocimiento de aquello en un mandato constitucional permitiría destinar y focalizar los esfuerzos de nuestra sociedad en justamente mantener y promover este bien común, no solamente en las condiciones presentes, sino también futuras de una sociedad, que no es ni más ni menos que el tema de sustentabilidad. Entonces, cuando en la Constitución del 80 se hace mención a la naturaleza, normalmente se equipara ella con los recursos naturales, pero por favor no hay que confundirlo. La biodiversidad no reconoce límites, no tiene factibilidad de ser apropiada. Muchos de los recursos que ella ofrece sí son potencialmente apropiables, pueden ser renovables si se gestionan bien, pero la complejidad y la gran escala y la integración a múltiples escalas de la naturaleza hace que ella sea inapropiable. Nosotros podemos trazar ciertos límites imaginarios y el derecho puede construir todo tipo de legislaciones en torno a esos límites imaginarios, como lo hacemos con el océano, por ejemplo, pero reconocemos y sabemos que la porción chilena del mar es una parte indisoluble del ecosistema planetario marino, eso lo sabemos hace mucho rato. Las personas, las organizaciones, pueden ser propietarias de naturaleza, de un pedazo hermoso de Chile central, por ejemplo, tener campos que puedan ser productivos, tener acceso a lagunas que eran estupendas como la laguna Culeo, pero si aspiras realmente a poder tener los bienes de esa naturaleza, necesitas dimensionar ese espacio privado en el contexto que va más allá de ti mismo y que es el contexto que entrega
en propiedad y por derecho propio la biodiversidad. Al hacer aquello, al mirar la naturaleza de esa manera, puedes entender por qué desde la perspectiva privada, no puedes proteger, no puedes hacerte cargo de mantener un ecosistema sano, porque los problemas y las amenazas que afectan a la biodiversidad escapan a estos límites que son fundamentalmente artificiales. Los incendios, la contaminación, el cambio climático, el arribo de especies invasoras, la marea roja, la gripe aviar, cosas como el coronavirus. Y por lo tanto, ese reconocimiento que es una cosa natural, no es artificial, te mandata y pone sobre la mesa la necesidad de trabajar y articular con otros tu quehacer particular con el objetivo de proteger esto que es esencial, que es inapropiable, que es inalienable para alcanzar el bien común. Reconocer aquello en una constitución nueva es, creo yo, y podría ser efectivamente la verdadera innovación en una constitución. Y si esta nueva constitución en particular, como yo lo he escuchado en algunos otros seminarios, aspira a ser una constitución ecológica, debe y tiene que poner al centro esta relación humano-naturaleza y debe mandatar a la sociedad a proteger ese binomio. Y la Constitución en sí misma puede servir como un andamiaje y un constructo ecolegal que permita guiar y fomentar esta nueva forma de ser sociedad. Bueno, no sé si Liliana o Valentina quieren agregar. Liliana. Ay, eso parece que estaba en silencio. Sí. Mira, la verdad es que, Bárbara, es súper difícil hablar después de todo lo que has dicho, porque nosotros en el mundo, desde el punto de vista jurídico, estudiamos la naturaleza, pero a mí me ha costado años entender cosas, pero años, que son cosas súper obvias. Yo, por ejemplo, me estudié cómo trata la naturaleza la Constitución del 80. Sabes que como 5 años me demoré, 5 años, en darme cuenta que cuando la Constitución del 80 dice que se asegura un derecho fundamental a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, se asegura el deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza y la cuestión de los límites. Y luego por allá en el 24, todo lo que tiene que ver con la propiedad, la minería, los recursos naturales. Entonces, ¿sabes cuánto? 5 años para darme cuenta que esta subdivisión, esto de tener por allá un derecho, por allá el deber de tutelar la preservación de la naturaleza, es una configuración inoperante desde el punto de vista de que si lo que quiso el constituyente, supongamos que el constituyente quiso avanzar o preservar la naturaleza, la biodiversidad, supongamos que eso fue lo que quiso, esa nomenclatura, esa desintegración es absolutamente contraria al fin perseguido. ¿Te das cuenta? Entonces, ya, eso es una cosa. Yo lo veo complejo y siento que, siendo yo, habiendo estudiado, parándome mucho desde el derecho constitucional, la Constitución o lo que la norma tenga en materia ambiental, particularmente en lo que se refiere a la naturaleza, por sí misma no va a transformar la situación ambiental que vivimos. No, pues. Y te pongo un ejemplo, ya, porque, bueno, como dice, cada uno puede hablar desde sus modestas dimensiones, y desde mi modesta dimensión, yo veo, por ejemplo, en el litigio, en los tribunales ambientales, he estudiado jurisprudencia, donde va un proyecto, pongamos que es un proyecto minero, y presenta una propuesta y la desagrega. Entonces, para evaluación de impacto ambiental, una cosa es no el uso que va a ser del borde costero. Otra cosa va a ser la carretera que va a construir hasta el lugar de explotación, y así. Entonces, y muchas veces esas subdivisiones de los proyectos ambientales con el objeto de que sea más fácil administrativamente gestionar esa aprobación, es contraria al sentido mismo, ¿no?, de lo que implica la acción humana en la naturaleza, que tiene efectos sistémicos no separables, no desagregados entre sí. Entonces, yo creo, o yo esperaría que en el marco del proceso constituyente, lo que nosotros podamos hacer en materia ambiental no sea poner cosas en la Constitución así nomás,
sino que eso que pongamos sea el resultado de una reflexión consciente. Yo pensaba el otro día, debemos ser el único país en el mundo, todo el mundo está atravesado por esta crisis sanitaria que tiene un origen natural, si se quiere decir así, ¿no? Somos el único país del mundo que después, durante, ya pasará, va a vivir un proceso constituyente. Sí, pues, nosotros vamos a poder pensar en la Constitución viviendo lo que vivimos, padeciendo escasez hídrica, padeciendo cambio climático, padeciendo pérdida de biodiversidad. Y yo decía, esto es lo apasionante de esto. Todos y todas sentimos la naturaleza, desde cualquiera de nuestros lugares. Lo que decía Valentina, todos tenemos un recuerdo sobre esos espacios, un sentir esos espacios. Entonces, con esto termino. Lo que quiero decir, cuando hablábamos antes, por ejemplo, de la posibilidad de incluir nociones como el summa causale o la idea del buen vivir, en el derecho comparado, en el caso de Bolivia o de Ecuador, Ecuador lo conozco un poco más, está el summa causale, pero esto lo dice Gargarella, sí, pero después está el derecho de propiedad, en el catálogo de los derechos, los clásicos derechos de propiedad con todos sus atributos. Entonces, creo que si queremos de verdad avanzar, tenemos que pensar en el entorno, en la naturaleza, en nuestro modelo de desarrollo, en el modelo de acumulación, porque el modelo de acumulación no es secundario en esta materia, ¿no? El modelo de el crecimiento y la acumulación, tenemos que pensar en la matriz de crecimiento-desarrollo para pensar también en la redistribución de la riqueza, pero pienso que en esta materia tenemos que hacer una reflexión profunda. Yo me canso de la cantidad de veces que yo lo he dicho y he estado en lugares donde las personas dicen, es que tenemos que hacer un cambio, es que el cambio es más profundo, es un cambio en la forma de vida. Pues bueno, yo creo que tenemos que pensar en serio sobre las gravísimas señales que tenemos hoy día y sobre el camino que todavía podemos intentar avanzar en este terreno. Bueno. Si me dejan, quiero hacer un comentario en relación a lo que dices tú, Liliana, porque yo trabajo en la práctica de la conservación de la biodiversidad desde una perspectiva científica, y eso es una manera rimbombante de decir que estamos con las manos en la masa, con los pies en el barro, haciéndonos cargo realmente de las complejidades en el diario vivir. Tengo un estudio avanzadísimo en ciencias ecológicas, entonces tengo algunas lecciones que he aprendido y que quiero poner aquí en relación a lo que tú comentas. Uno es que tranquila, porque esto que nosotros estamos viviendo en nuestro país es una cuestión muy nueva en la historia de la humanidad. Entonces está muy bien que andemos muy perdidos, ¿ah? Lo que nosotros tenemos que hacer es dar vuelta completamente cómo hemos vivido como humanidad en toda la historia de la humanidad. Entonces, el que estemos ahora hablando aquí y que ustedes me hayan invitado, por ejemplo, acá, y que tú estés diciendo lo que dices, es un salto cuántico que ya te pone en un mirador y te da la oportunidad realmente de dar un paso en el sentido correcto. Entonces, eso es una cuestión que hay que tomárselo con calma y no autocastigarse, porque son muy grandes las transformaciones que tenemos que hacer. Segunda cosa que quiero mencionar es que obviamente que tú no te cuesta entender lo de la biodiversidad como a mí me cuesta entender todas las cuestiones del derecho, si yo nunca he estudiado ni una cosa de derecho. Entonces la manera de salvar aquello, y es lo que mandata la biodiversidad, y es lo que mandata la práctica de su conservación, es trabajar con otros. Y eso es muy difícil, porque nos cuesta reconocer que no sabemos, nos cuesta abrirnos al aprendizaje y mucho más nos cuesta abrirnos a la transformación. Entonces, eso es muy, muy importante. Este ejemplo de este seminario está por lo mismo en un muy buen, está bien posicionado. Y tercero, lo que quería comentar es que estos son procesos. Entonces, no vamos a resolver con esta constitución todos los problemas tremendos que tenemos acumulados en la historia de toda nuestra América, porque la historia reciente de nuestra república
se construye sobre una historia tremenda de América, que a su vez se construye sobre historias ecológicas desde que se pobló este continente por los humanos hace como 30.000 años atrás. Entonces, lo que sí es relevante es que los pasos que se den y algunas decisiones que se puedan tomar sean esencialmente transformadoras. Porque para seguir calentando el asiento, mejor uno, yo siempre digo, mejor uno se va a cocinar porque se estresa menos, ¿me entendí? Se va a hacer un cheque. Pero si nos vamos a disponer, como toda la gente que está acá escuchando, como ustedes, como yo, con el equipo con los que trabajamos y mucha gente, a realmente hacer el esfuerzo de hacer una contribución, primero, no pretendamos resolverlo todo porque no es posible, pero sí tengamos la aspiración de dar un paso que sea transformacional. Y por eso que yo hago el comentario en relación a la Constitución, son cosas muy específicas. Yo he oído hablar mucho de temas legales, Constitución y naturaleza. Es primera vez que me siento como ecóloga a hablar en una de esas cosas, y realmente creo que hay muchos espacios para construir algunas propuestas que tengan sentido y que sean transformacionales. Y que, dada la biología y la naturaleza de la diversidad, al ser identificada, después siguen su curso natural, porque se sustentan no en creencias religiosas, no en ansiedad capitalista, sino que se sustentan en el devenir natural y en el funcionamiento natural de los sistemas vivos. Y eso creo que es relevante porque es una llama que no se apaga. Sí. Bueno, Valentina, y te dejo inmediatamente lanzar esta pregunta para que le agregues también. Bueno, ¿de qué hablamos en el derecho cuando hablamos de naturaleza? Porque aquí han salido varios conceptos, pero que son muy distintos. La naturaleza es aquello de lo que todos formamos parte, es decir, todo es la naturaleza. Luego, la naturaleza es el conjunto de los recursos naturales que están regulados, protegidos, en fin, hay una norma, digamos, que regulan el acceso, la distribución la explotación de ellos. Luego, también uno ha escuchado muchas veces la naturaleza como el paisaje, digamos, la belleza escénica de los espacios intocados, la Antártica, por ejemplo, lo que está por ahora, al menos, Ya no hay fuera, nieve. claro, ya no hay, pero Ya todavía no está hay como fuera de de la explotación. la Entonces, Convención de Washington, claro. lo tiro, digamos, ¿de qué estamos hablando cuando en derecho hablamos con Hablamos naturaleza de y dice estamos bien? No hay que transformar eso también. Me toca. Adelante. Quería No, referirme, me encantó lo del salto cuántico de Bárbara porque me infunde algo de optimismo, ¿no? Que bueno que estemos aquí conversando, pero al mismo tiempo no debemos olvidar que justamente cada vez que hay algún tipo de crisis económica, y lo vemos ahora que va a haber un descalabro económico, evidentemente, producto de esta crisis, cuando se empieza a hablar de reactivación, de recuperación económica, surge inevitablemente el discurso, pero así empieza a surgir por todas partes de, bueno, está bien, recuperémonos, entonces no nos podemos dar el lujo de tener estándares tan altos de protección, ¿no? Y hace poco por los diarios alguien propuso alivianar los permisos ambientales y agilizarlo lo más posible. Entonces, Clásico. claro, es que eso es, como tú dices, es un clásico, y lo estoy viendo ya en discusiones, colegas, digamos, en Colombia me están trayendo los mismos comentarios, es un clásico, por lo tanto, ese salto cuántico, bueno, qué bueno el optimismo, pero tenemos que realmente mostrarlo porque lamentablemente, aunque parezca evidente, y le parece que sea evidente a los niños y a muchos de los que están aquí escuchando, les parece evidente esta interrelación entre la naturaleza, ¿no es cierto?, y la sociedad, esta condición de dependencia parece evidente, se olvida cuando hablamos de superar la pobreza, cuando hablamos de impulsar la economía, que son cuestiones evidentemente tan importantes. Y en relación con volviendo a que no alcancé a contestar tu pregunta anterior, Salvador, en relación a cuáles son las instituciones del derecho o las instituciones que habría que adaptar o modificar. Bueno, yo creo que podemos pensar, y un poco adelantándome a la conversación de la Constitución, ¿no? Tenemos, y contestando un poco a Gonzalo Cubillos, que algo ha dicho en el chat, tenemos efectivamente un deber de tutelar la preservación de la naturaleza en la Constitución. Es evidente que la ley puede hacer más. Nos falta todavía, hace muchos años que nos falta, ya van a ser 10 años que nos falta el servicio de biodiversidad que todavía no se crea, y que es evidentemente un gran pendiente.
yo creo que tenemos que reforzar los deberes del Estado, tenemos que reforzar las instituciones, pero también tenemos que reforzar los deberes de las personas. Y aquí me estoy tomando, Analía sabe que me estoy tomando de todo lo que hemos aprendido en los talleres sobre constitución y medio ambiente que hemos hecho en distintos lugares. Fuimos a Chiloé, hemos ido a Plaza, hemos conversado con la gente de la industria del salmón y han sido realmente diálogos muy interesantes. Entonces, cuando uno piensa, en realidad, y en muchos lugares se plantea, ¿por qué no se establece en la Constitución que las personas tengamos deberes de protección del medio ambiente y la naturaleza? Las personas naturales y las personas jurídicas también. Ojo, las personas jurídicas, todas las personas jurídicas, que sea como una condición de su existencia, como parte de todos los estatutos, ¿no? Todos debemos proteger el medio ambiente. Y eso, si lo llevamos también a las instituciones del Estado, no puede ser evidentemente solo una obligación del Ministerio del Medio Ambiente, sino que tiene que ser una consideración evidentemente que esté integrada. A nivel institucional, es muy interesante la pregunta sobre si es útil o no para la protección de la naturaleza, de la biodiversidad, considerarla como sujeto de derecho. Pero más allá de eso, necesitamos, más allá de que la consideremos sujeto o no, necesitamos institucionalidad que la defienda, porque el Ministerio del Medio Ambiente no es suficiente, ni el Servicio de Biodiversidad, que esperemos que algún día exista, tampoco. Necesitamos defensoría del medio ambiente y de las personas también afectadas por problemas ambientales. Y eso tiene que ver, como ya adelantaba Analía, tiene que ver con el Acuerdo de Escazú, tiene que ver con el principio 10 de Río, ¿no? Tiene que ver con las barreras al acceso a la justicia ambiental, porque ahí las asimetrías son enormes. Entonces, es necesario reforzar la institucionalidad y, por supuesto, instituciones tan importantes como la propiedad, ¿no? Eso ya de alguna forma lo han adelantado. Bueno, ¿quién más quiere decir algo sobre la noción de naturaleza? Profesor Villaleo, Tú estás ahí en la naturaleza misma, Salvador, Sí, con ese en la fondo de misma, pantalla. diluido de la naturaleza. Pero Liliana, ¿Qué lugar es ese, Salvador? no, ese es el lago Calafquén, un rincón ahí del lago Calafquén. Mira qué bien. Sí. Profesor, tenemos algunas preguntas del público también. Bueno, si quieren, para ser justo con nuestro público, que es bastante grande, veamos las preguntas del público. No sé. Además, por la hora también. Sí, es bueno. Antonio. Sí, yo lo que hice fue resumir un poco las preguntas del público y les voy a hacer una ronda de preguntas a cada una para que después puedan responderlas de corrido. Para la profesora Valentina Durán, ¿cuál es el rol del Acuerdo de Escazú en la discusión de una nueva constitución? Si nos puede explicar también cuál es este acuerdo y cuál es el rol de las comunidades y las herramientas que cuentan para ejercer alguna acción en el ámbito de la protección ambiental. Para Bárbara, nos preguntan sobre si es que se puede realizar alguna reflexión de carácter antiespecista a partir del panorama actual y de la pandemia mundial en la que nos estamos enfrentando. Y también si es que, a tu parecer, las personas, ya sea naturales o las personas jurídicas, deberían contar con algunas, por así decirlo, deberes u obligaciones que estén estipuladas en la Constitución. Para la profesora Liliana, si sería efectivo lograr una mayor protección del medio ambiente instalando ciertos principios en la Constitución, por ejemplo, el principio de solidaridad intergeneracional o desarrollo sustentable o algún otro tipo de principio. Y si es que, ¿cómo cambiaría el escenario actual con el reconocimiento de derechos de la naturaleza? Y para la profesora Analía Uriarte, la pregunta es si es que el reconocimiento de la naturaleza como un sujeto de derechos es incompatible con el reconocimiento del derecho humano a un ambiente sano y equilibrado. Y la segunda es si es que en este marco de un proceso constituyente es correcto avanzar hacia una organización administrativa más ambiciosa, que pueda organizar el territorio por medio de cuencas hidrográficas. ¿Y cuál sería el rol, por ejemplo, del Código de Agua o de la legislación de aguas en este sentido? Vamos entonces. O Liliana, que quería intervenir además, así que...
Liliana. Tienen que... Eso, me tenían en silencio. Me habían dejado sin voz. Claro, evidente, pareciera ser que digamos, a pesar de estas limitaciones que tiene el derecho, que las identifica muy bien ya François Soste en la década ahora, en este libro Naturaleza y Derecho, y les contaba este mismo informe que es súper interesante, que se llama Estado del Derecho Ambiental, primer informe global, y que dice, miren, que se han multiplicado, dice el informe, por 38 desde 1972, todo el volumen de leyes ambientales y de jurisdicciones que se han creado en esta materia. Así que yo sí creo en la importancia o el rol que pueda cumplir el derecho en esta materia, pero pienso que este problema no es un problema de judicialización, y con eso no quiero decir que no debamos crear más tribunales o jurisdicciones ambientales o institucionalidad ambiental. El punto es esta otra transformación que digamos, la normatividad o la judicialización no resuelve. No sé, yo por ejemplo sigo mucho y la conocí, tuve el gusto de conocerla, Rita Brara, que escribe en la India sobre la jurisprudencia ambiental de la Corte Suprema de la India. Y los fallos son increíbles, son sumamente interesantes, ordenan políticas, cierres de cordones industriales, ¿no? Pero no nos podemos olvidar de la densidad poblacional de la India y de los inmensos problemas ambientales, de manera que el rol de la jurisdicción o de la administración es siempre correctivo. Ese es, creo yo, el desafío. Y en estos principios que deberíamos incluir en la Constitución, para mí hay un proceso doble en esa configuración de esos principios. Primero, que sean principios discutidos, comprendidos de esta forma interdisciplinaria, conversando con otras disciplinas, comprendiendo las propias dinámicas de la naturaleza. Me van a permitir que lo diga, pero por ejemplo yo creo que el derecho a aprovechamientos de aguas es incompatible, lo voy a decir así de claro, con una perspectiva verdadera, compleja de la naturaleza. Y es sumamente complejo, y siento también que hay digamos, lo decía Francisco Soto en el foro del miércoles, cuando él decía, ¿no? Hay una sombra histórica en la concentración del poder en Chile, que seguramente siendo mayoría ha definido las reglas del juego democrático, pero hablándole a ese interlocutor tendremos que entender que la escasez hídrica que estamos viviendo y que vamos a profundizar no es compatible con un régimen privado de la propiedad del agua. Y esa transformación, creo yo, que es jurídica, política, profunda, compleja, debe también articular otras transformaciones. Sí necesitamos principios en la Constitución. Yo soy de la idea de que esta relación ser humano, naturaleza, donde vivimos, donde estamos, debe estar presente desde el artículo primero, pero no simbólicamente. Debe estar presente allí, surgiendo de la convicción de las transformaciones que necesitamos a partir de esa nomenclatura que utilice la Constitución. Y el informe del 72 de los límites del crecimiento no ha hecho más que confirmarse a lo largo de los años. Entonces, esos límites son los que nos van a definir ahora sobre qué terreno nos podemos mover. Y las señales que está dando el entorno son muy fuertes ahora mismo, como para desoír y tener incluso la oportunidad de pensar esto en estos momentos de encierro, de distanciamiento social. Ahora estamos todos bastante cerca en este pensamiento. Y sí convertirlo en principios como la solidaridad intergeneracional. Los derechos de la naturaleza a mí me parecen interesantes, son una categoría jurídica clásica para intentar resolver esto que no hemos podido resolver ni con jurisdicción ni con instituciones, reconocer a la naturaleza como titular de derechos. Pero yo animaría a revisar
la eficacia de este reconocimiento en Ecuador o en Bolivia, o en los países donde la jurisprudencia, los jueces han ido reconociendo a los ríos, ¿no? Esta titularidad simbólicamente es claro, es interesante, pero desde el punto de vista de lo que verdaderamente se pudiera alcanzar con ese reconocimiento, yo ahí tengo mis diferencias, soy escéptica en ese reconocimiento. ¿Valentina? Sí. Sí, muchas gracias. Muy interesante las preguntas, de verdad. Quiero, antes de contestar lo de Escazú, que me pidió Antonio que contestara, quiero agregar entre todos los principios que uno pudiera querer agregar, hay uno que me importa mucho, que es el principio de no regresión o de progresividad, que tiene que ver justamente con no retroceder en la protección al medio ambiente. Y eso es importante en periodos de crisis económica. Me parece que establecerlo en la Constitución para mí sería un avance. Y en cuanto al acuerdo de Escazú, tiene que ver con el principio 10 de Río, que es el principio que establece que el Río de 1992, que la mejor forma de abordar los problemas ambientales es con una adecuada participación ciudadana. Y damos un saludo muy cordial a los perritos que nos acompañan. Esos son mis perritos, sí, debo aclarar. con la participación ciudadana. Y esa participación ciudadana requiere efectivamente, ese acceso a la participación ciudadana requiere acceso a la información ambiental. Y es una tríada de derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental. Y eso está reconocido en el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que es latinoamericano, que es de América Latina y el Caribe, que es un acuerdo histórico por la forma en que se negoció de cara al público en la región, y una de sus bueno, y además, algo muy importante, que es el primero que establece disposiciones de protección de los defensores ambientales. Y ese acuerdo fue promovido por Chile, que como el capitán Araya lo promovió, fue presidente de las negociaciones, y se quedó en la playa. Y eso fue la tragedia, ¿no es cierto?, en septiembre del 2018, después de haber invitado en junio a todos los estados a la firma, vengan a esta firma en la sede de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. En el camino, cuando ya habían personas embarcadas a Nueva York, funcionarios chilenos, el presidente Piñera decide y comunica a través de la Cancillería que no va a firmar el acuerdo de Escazú. Y bueno, yo aprovecho de pasar el aviso que estamos planificando un encuentro junto con FIMA, Espacio Público y otras organizaciones, un foro virtual para el 29 de abril para hablar justamente de la importancia del acuerdo de Escazú frente a crisis sanitarias como esta, ¿no? Cómo se trata también de derechos de acceso a la información. En estos momentos vemos la importancia que tiene la información como base para tomar medidas. Entonces, la firma del acuerdo de Escazú, no sé si a eso va la pregunta, nos permitiría reconocer un principio de no regresión en la forma como se van estableciendo y mejorando todos los canales y las herramientas de acceso a la información, la participación en la justicia ambiental. Y eso incluye entonces ir derribando progresivamente las barreras de acceso a la participación y acceso a la justicia, es decir, entre ellas las herramientas de las que disponen las comunidades cuando se ven enfrentadas a problemas ambientales. Porque efectivamente existe una gran asimetría, los abogados que aquí nos acompañan lo saben, ¿no es cierto? Existe una gran asimetría cuando alguien es afectado por un problema ambiental. Todos somos pobres porque es muy difícil poder hacer frente a los equipos de abogados de las empresas, los equipos de abogados del Estado, para hacer valer, digamos, legítimas aspiraciones de que sean reconocidos y respetados los derechos de que pueda haber una deliberación en condiciones equitativas. Así que esa sería la importancia del acuerdo de Escazú, entre otras. Yo soy Escazú lover, como se dan cuenta. Bueno, ¿Bárbara o Analía, quién quiere seguir? Yo, si quieres, me preguntaron una reflexión en relación a los antiespecificistas, especistas, algo así. Claro, que tiene que ver con esto de que de esta idea súper antigua de que los humanos estamos por sobre todos los otros organismos del planeta, y bueno, la realidad ha demostrado que estamos todos de rodillas ante un virus. Entonces eso en la práctica responde esa creencia totalmente falsa de que los humanos estamos por sobre otras cosas.
Pero sí es cierto que tenemos capacidades y habilidades de transformar la naturaleza y de modificarla en el sentido más pequeño y más amplio de la palabra. Entonces, ahí están las decisiones que no son decisiones biológicas, que van por el lado, un poquito lo que decía lo que decía la Liliana, de tener conciencia de lo que somos, de lo que pasa con las decisiones que nosotros tomamos, de entender los principios, de discutirlo y de en torno a eso tomar acciones acordes. Eh, eh, Eso me parece, que la realidad nos está poniendo en nuestro lugar. Siempre lo ha hecho por lo demás, lo que pasa es que ahora esto es a una escala tan grande que aparece como algo más impactante, pero en la realidad siempre ha ocurrido así. Y tiene que ver con, ahora nos damos cuenta de cosas, y ahí quiero comentar sobre lo que dijo Liliana. Liliana, después tenemos que conversar. Creo que Sí, por tenemos muchos favor, puntos en común. por favor. En el sentido de que las transformaciones que necesitamos, y todo lo conversamos también cuando me llamaste para invitarme a esta conversación, son de distinto orden y no solamente, o sea, tenemos que saltar de la letra, ya sea una letra en una constitución, en un reglamento, en cualquier cosa, o en una declaratoria, a realmente transformar en la práctica estas cosas, en realidades. Y ahí es súper importante meterse, pues, empezar a hacer las cuestiones y empezar a enganchar la práctica con el cambio de mentalidad. Son procesos que toman tiempo, pero que bien diseñados se pueden catalizar. Nosotros en conservación hacemos eso todo el tiempo. Es por eso y de hecho la conservación, dada la naturaleza de la biodiversidad, comparte con la construcción de democracia una serie de principios que son exactamente las mismas. Precisa de inclusión, precisa de cooperación, de desarrollo, buena gobernanza, precisa de tomar decisiones con base, con conocimiento, como tú mencionas, de monitorear cómo cambian las cosas, procesos transparentes, y por sobre todo que sean equitativos. Y esos son los mismos principios que yo creo sustentan la construcción de una buena democracia. Por lo tanto, cuando yo pienso en la Constitución, inmediatamente aspiro, y ese sería mi deseo íntimo, de que pueda la Constitución construirse de tal manera de que también automandate y sea o una guía viva, digamos, que permita implementar estas transformaciones, más allá de las declaratorias que demanda la sociedad a gritos, no solamente en Chile, pero en muchas otras partes, y que la naturaleza viene demandando de manera silenciosa hace mucho, mucho tiempo, y que van por el lado de la justicia, de la equidad y de la sustentabilidad. Y eso solamente ocurre cuando tú empiezas a practicar una manera distinta de hacer las cosas, y claramente no lo vas a poder hacer al principio con todo el mundo, cuando estás en una masa humana que mayoritariamente ciega a estos temas, es indiferente, es ambiciosa frente a un montón de cosas, y por lo tanto tienes que aliarte con aquellos que tienes la posibilidad de construir algo, aunque sea pequeñito, aunque sea muy pequeñito, pero construirlo de tal manera de que pueda escalar y ser catalizado hacia otra esfera. Y por eso, que tal como en los sistemas integrados, tú puedes entrar por un lado y catalizar transformaciones en otros espacios muy lejanos, y por eso que es importante juntarse con los distintos, es importante buscar a los aliados que están en el Estado, que están en el mundo privado, en las comunidades, en las personas de a pie, en distintas partes, y en conjunto poner en la práctica estos principios que tenemos que discutir y que tenemos que entender, como tú dices, y ver cómo nos va para ir corrigiendo, porque esto no se... Hay mucha gente todavía que espera y que aspira a que la Constitución va a cambiar muchas cosas, y podemos tener una estupenda Constitución, súper natural, súper ecológica, como ha sido en Perú, perdón, como ha sido en Ecuador o en Bolivia, que en la práctica tampoco ha cambiado nada. Entonces, juntar esta cosa teórica que es la Constitución con las prácticas, que hay muchas, y mucha gente dispuesta a ponerlas en la realidad, en procesos que sigan ciertos principios. Creo que esa articulación, tal como la articulación humano-naturaleza, son esenciales para catalizar y acelerar
las transformaciones que nosotros precisamos como sociedad y como planeta finalmente, incluyendo la mirada del ser humano en relación al resto de las especies, que fue la pregunta inicial. Quisiera contestar la pregunta que se me ha hecho, pero antes haciendo una acotación que dice relación con un tema central que me parece que toma Bárbara, y quiero ser consecuente con lo que dije respecto de que soy una admiradora de la transdisciplinariedad para efectos de abordar estos temas también desde el derecho, y dice en relación con la naturaleza y su conceptualización como biodiversidad a la hora de tratarla en los textos legales. Con la osadía propia de los abogados, yo en el Diplomado de Derecho Ambiental imparto un módulo que se llama Biodiversidad y Perspectivas, y sus perspectivas. Entonces, decir, tenemos 260 personas junto a nosotros, decir que la biodiversidad es la variabilidad que se reconoce en los organismos vivos de todos los ecosistemas terrestres, acuáticos, y también la variabilidad que existe al interior de una propia especie. Esto es muy importante, y la biodiversidad es lo que nos provee de medicamentos, de alimentos, es decir, es todo, como dice Bárbara. Desde ese punto de vista, pensar en el reconocimiento, en la consideración de la naturaleza como un sujeto, con un anclaje en el resguardo de la biodiversidad en la Constitución, puede ser un elemento extraordinariamente importante a la hora, por ejemplo, de lo que señalaba Liliana. Si estamos haciendo una evaluación ambiental de un proyecto determinado, la mirada de resguardo de biodiversidad, por ejemplo, puede compelernos como administración, por ejemplo, a una mirada mucho más integrada respecto de esos efectos, y no esperar solo el informe consolidado de evaluación que consolida los distintos pronunciamientos, sino tener una mirada más global. Decir junto con esto, lo agrego, que me parece esencial, y aquí mi mirada de abogada, Bárbara Sorri, me lleva a hacer este comentario. Para mí es muy, muy, muy importante el marco de principios que pueda tener una Constitución, no solo porque instale en una discusión de país y de personas que habitamos este territorio respecto a cómo vamos a entender los enfoques que vamos a dar a los temas, sino que además, y aquí viene el sesgo de abogada, siempre pienso en la hermenéutica, en cómo los tribunales pueden interpretar las normas a la hora de conocer litigios, recursos, etc. Entonces, si yo tengo que interponer, como he visto que se han interpuesto naturalmente, recursos de protección, si tengo que hacer reclamaciones ante el Tribunal Ambiental, si finalmente llego a la Corte Suprema por la vía de la casación, es muy importante, por ejemplo, que yo pueda decirle a la Corte Suprema: nuestra Constitución establece como un principio el resguardo y el cuidado de la naturaleza, independientemente de que su afectación pudiera no tener una correlación en términos de causalidad en lo inmediato con la salud de las personas o con su derecho humano a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Por qué? Porque si se está haciendo una explosión, se está dinamitando en una zona muy extrema, de muy baja densidad, donde no se ven los impactos, pareciera que es difícil hacer la correlación con la afectación a un ser humano. Pero esa afectación a la naturaleza, en una escala que eventualmente puede ser no humana, puede tener un impacto ecosistémicamente hablando, y por ejemplo de afectación a biodiversidad, que hace merecedor el que los ojos de la judicatura se pose en ese conflicto, en esa disputa, y teniendo en cuenta este principio,
haga una interpretación de las normas. Lo mismo con respecto a la responsabilidad. Yo creo que es un imperativo ético dejar establecido en la institución que es un principio que guíe y que sea un eje de la gestión ambiental de nuestro país, el que estamos enfrentando el fenómeno del cambio climático y el combate contra él, por responsabilidad con nuestra generación y con las generaciones que vienen, es decir, con un principio de intergeneracionalidad. Y creo que he respondido el que no veo incompatible el establecer a la naturaleza como sujeto de derecho con el adecuado resguardo de la garantía que hoy conocemos en el artículo 19, número 8, como un derecho fundamental de las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pero tan importante como lo que acabo de decir, me parece que es el dejar establecido en una Constitución el que para nosotros va a ser muy, muy relevante el reconocer como un principio el del desarrollo armónico y equilibrado de los territorios, sobre la base, por ejemplo, de una gestión ambiental por cuencas. Este es un tema que no lo sabemos los abogados por ser abogados, sino porque hemos escuchado a los técnicos medioambientales en distintas áreas del medio ambiente, que nos dicen que la unidad central y más eficiente y eficaz para hacer la gestión ambiental es la de la cuenca, porque la cuenca es una unidad homogénea. No es lo mismo gestionar en Arica, Tarapacá, que gestionar en Magallanes. Es totalmente distinto. Las realidades son distintas, los propósitos son los mismos, pero las realidades son distintas. Y reconocer desde luego que este desarrollo equilibrado y armónico tiene que ver con las identidades de esos territorios y también con las vocaciones de esos territorios. Este también es un elemento que a la hora de enfrentarnos a un recurso de casación en la Corte Suprema, o llegar vía apelación de un recurso de protección a la Corte Suprema, o llegar después de tribunales ambientales en reclamaciones, etcétera, puede ser muy importante a la hora de interpretar el cómo estamos analizando la normativa de orden legal, es decir, de una jerarquía menor a la Constitución, y cómo esta tiene que ser aplicada a la hora de centrarnos en esos principios. A mí me parece que esas son cuestiones que son claves a la hora de pensar en una nueva Constitución. Como insisto, también tengo la convicción que el principal problema derivado de las vulnerabilidades que nuestro país, al que nuestro país se le atribuyen como vulnerable al cambio climático, creo que uno de los principales efectos nocivos va a ser el tema del agua. Y en consecuencia un reconocimiento del derecho al acceso al agua y al saneamiento como derecho humano va a ser un tema clave. Hoy día todos saben que nosotros en el orden legal reconocemos que el agua es un bien nacional de uso público, cuestión que no tiene ningún correlato con las facultades de la autoridad a la hora de, por ejemplo, decir una comunidad no puede ser abastecida por camiones de aljibe, sino que debe tener acceso al agua y al saneamiento en su zona. Y eso significa restricciones a otros porque un bien prioritario es el cumplimiento, el resguardar el debido cumplimiento de un derecho humano como el acceso al agua o al saneamiento. Y me preguntaron respecto de institucionalidad, por ejemplo, respecto de las cuencas, al agua, etc. Como algunos podrán saber, a mí me ha correspondido trabajar en institucionalidad y he estudiado los temas de institucionalidad. Soy una convencida que la regulación y la institucionalidad desde luego ayudan a la vigencia e instalación de los temas ambientales, aunque no es lo único, pero ayudan poderosamente. Y naturalmente hoy día una institucionalidad sobre el cambio climático es una institucionalidad que es indispensable a la hora de pensar, por ejemplo, que se cumplan los compromisos que Chile ha hecho ahora el año 2020 ante la Comisión Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Es absolutamente indispensable que si vamos a trabajar en agua pensemos en una institucionalidad, insisto, ojalá de cuencas, por cuencas, principalmente por el agua, porque el elemento hidrológico es el que determina el tema
de cuencas y con una institucionalidad distinta que permita además la presencia y la interacción entre los distintos usuarios de esas cuencas. Eso no existe hoy día. Eso es lo que podría decir por ahora. Quiero valorar que nos está escuchando. ¿Me escuchan, no? ¿Me escuchan? Sí. Quiero valorar que nos está escuchando Andrés Martínez, profesor de la Universidad de Cuenca, en Ecuador, que nos ha hecho una pregunta muy interesante ahí en el chat acerca de si somos partidarios de derecho o medio ambiente sano, como una perspectiva antropocéntrica, o bien de derechos de establecer a la naturaleza como sujetos de derecho. Yo creo que la discusión no está cerrada y no me parece que, agradeciéndole su pregunta, porque él ha estudiado mucho ese tema, yo creo que no es una discusión que esté cerrada y no se contrapone lo uno con lo otro. Tengo esa impresión, digamos. ¿No? Yo sí creo que absolutamente debemos reconocer el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, tal como ya está a nivel internacional en cuanto a derechos humanos, y sobre la naturaleza como sujeto de derecho, yo confieso que todavía tengo algo de escepticismo. Me encanta la idea, pero claro, tengo algún escepticismo más bien operativo, pero tiendo a inclinarme por ello, pero todavía no he terminado de discutir. Me falta conversarlo más y estudiarlo más en realidad. Así que la Analía me mira, yo sé que ella lo está estudiando mucho y Liliana también, así que es algo que vamos a tener que seguir conversando para ver cómo se configura, porque evidentemente una mera declaración, fuera de lo bonito que puede ser, digamos, no es evidente, no es suficiente si no lo operativizamos. Y se me había quedado una cosa en el tintero en relación con el acuerdo de Escazú. Cuando hablamos de estos derechos de acceso, son también derechos humanos. Son derechos humanos que son a la vez catalizadores de otros derechos, como el derecho a un ambiente sano. Perdona que ese punto me haya quedado en carpeta. Liliana, tu micrófono. Eso. Ahora sí. Ahí sí. No, voy a ser breve porque yo solamente quería explicar, quizá para todas las personas que todavía no están con nosotros, nos acompañan en esta reflexión, que lo que hemos pensado con este ciclo de foro era ahora hablar de estos temas que a veces uno los conecta. Cuando habla de medio ambiente, habla al tiro del derecho fundamental, del deber de protección de la... Queríamos hoy día hablar de naturaleza, pero viene más adelante agua, viene recursos naturales, no en esa idea de desagregar, sino en la idea de dedicarle tiempo a la reflexión. Y me faltaba que yo quería agregar una idea, no sé lo que pensará Bárbara, lo que piensa Analía, lo que piensa Salvador, Valentina. Yo sería de la idea a mayores en la Constitución de incluir, dijimos que eran principios que eran muy importantes, que los revisamos, que los pensemos, ¿no? Que les demos vuelta, cuáles son esos principios estratégicos. Dijimos derechos, derechos que si a mí me dicen derechos de la naturaleza, pues sí, si lo único que yo digo es si acaso esa es, mi duda es si reconociendo derechos de la naturaleza vamos a descansar y pensar que esa es la solución. Los informes dicen que esto no es normativo, o no es solo normativo, es más que normativo. Eso. Y bueno, derecho fundamental, no nos podemos olvidar de los mecanismos de tutela, que hay una acción más amplia que la que tenemos hoy día. El recurso de protección tiene un montón de restricciones de legitimación activa, etc. Pero quería agregar una norma que a mí me gustaría que conversáramos, que pensáramos, que es la idea de incluir en la Constitución, en la parte primera. Los alemanes tienen una cosa que introducen en los 90, que habla de preservar las bases naturales de la vida. Esa es la nomenclatura que usan, preservar las bases naturales de la vida. Me gusta. De la vida de los animales, de la vida de las personas, y este deber, ellos más encima lo especifican, obliga no a los poderes del Estado, al judicial, al ejecutivo, y refuerzan estos deberes que surgen a partir de los llamados deberes de protección. Pero yo hablaría en la Constitución y pondría a la reflexión la idea de pensar si acaso ciertos espacios naturales en nuestro territorio, digamos en este territorio, debiéramos proteger con usar los mismos principios para todo, ¿no? Para el tratamiento en general del entorno y de la naturaleza, pero si acaso habría ciertos espacios que deberíamos preservar
con una mayor intensidad. Me refiero, esto ya lo he conversado, no aquí, pero antes, todo está intervenido, no en todas partes está el cambio climático, hasta en la cumbre más alta de los Andes, hasta en el lugar ese teóricamente más prístino, ahí está el cambio climático actuando, ¿no? Pero yo pensaría en la posibilidad de que este territorio se sume a la causa de una preservación de ciertos lugares de un valor especial, no paisajístico como la Convención de Washington, sino por su valor para la humanidad, por las funciones que cumplen, por las especies que existen ahí, en fin. Yo sería la idea de hablar de una protección especial para ciertos espacios con un valor particular. Ojalá para todos, pero no todos los territorios tienen la misma, ¿cómo se dice?, funcionamiento, ¿no?, de interrelación entre seres humanos y entorno. Pensando en las bellezas que admiró Coloane allá en las tierras del sur. ¿Bárbara quiere levantar la mano? ¿Para Bárbara? De ahí. Oye, voy a decir, ya se está terminando esto y Sí. he visto unos chats. Entonces, solamente quiero decir que me gustó la aproximación de la Constitución alemana. Me parece súper interesante. Preservar la base natural de la vida, que no es otra cosa que preservar la biodiversidad. No hay otra cosa. Y lo otro que estás diciendo también me hace sentido y tiene manifestaciones muy concretas en el contexto de que en un mundo hipercaliente como el nuestro, hiperdemandado, hipercapitalista, hiperdegradado, ciertamente hay espacios naturales que son más relevantes que otros. Por ejemplo, el caso de los humedales. El 85% de los humedales del mundo están degradados y el agua dulce que sostiene toda la vida, incluyendo la nuestra, depende de ello, y también vinculado con el cambio climático, por ejemplo, son los ecosistemas más eficientes terrestres en capturar carbono, por lo menos 2 veces por sobre los bosques. Entonces, ciertamente y también respondiendo y conectando tu comentario, hay que dejar de pensar en soluciones homogéneas para todo. Ya lo dijo Analía a nivel de las diferencias de cuenca entre Arica y Magallanes. La biodiversidad es distinta en todas partes y por lo tanto esta idea de tener una práctica, una ley, cualquier cosa que se construya suponiendo que una cosa va a resolver todo es absolutamente irreal, porque la naturaleza es diversa y por lo tanto tenemos que ponernos mucho más creativos en todos los aspectos para el uso, para la protección, también en instrumentos legales, porque no van a dar cuenta de la diversidad y la complejidad de los problemas, porque la naturaleza es muy distinta, los ecosistemas son distintos y las relaciones que los humanos hemos tenido con esos ecosistemas cambian. No es lo mismo, en Europa no hay ecosistemas nativos originales, la mayor parte de la biodiversidad del mundo está en América Latina, pues somos el arca de Noé del siglo XXI, entonces podemos levantar acuerdos internacionales o regionales mucho más allá que los típicos acuerdos de comercio, y se abren muchas posibilidades cuando realmente entiendes lo que es la naturaleza, cuáles son sus propiedades y cuáles son los principios mínimos para poder avanzar en esto que dicen los alemanes, preservar la base natural de la vida. Así que bueno, yo agradezco la invitación y bueno, es una tarea compartida, así que ahí estamos, al pie del cañón. Bueno, ahora vamos a ir en el cierre de esto. Ahí Antonio les va a formular una pregunta para que cada uno de ustedes las pueda comentar en algunos minutos y así ahí damos por terminado algo que sin duda podemos seguir horas discutiendo y probablemente muchos de nosotros, no solo los panelistas, también muchos de los espectadores lo quisieran hacer, digamos, sin duda. Pero bueno, hay que seguir con esto, vamos a tener otro foro, así que los dejo con Antonio para que Antonio formule esta pregunta de cierre para cada Así uno. es. Sí. Bueno, la pregunta está más relacionada con varias preguntas que hizo el público respecto de qué es lo que hay que hacer en este momento de pandemia mundial, pero también en el contexto sociopolítico
nacional para avanzar en una constitución verde hacia el siglo XXI. En 2 minutos, y tratando de redondear las exposiciones como cierre de este seminario o webinario, por así decirlo, les pedimos a ustedes que nos compartan su reflexión de qué es lo que debiésemos hacer en este momento. ¿Puedo partir? Porque no es solo lo que se debe hacer, solo voy a decir una cosa. Yo creo que primero tenemos que empezar a conversar en serio de estas cosas, profundo, así como estamos haciendo, bueno, no solo así, en otros espacios sobre estas materias, y tendríamos que ir articulando algunas ideas sobre las que podamos ir generando un cierto consenso, ideas en cuanto a principios, en cuanto a derechos, pero esta discusión después habría que llevarla hacia el órgano constituyente, que en teoría va a ser un órgano electo en 100%, entonces hay que empezar a intentar, en esta etapa yo diría a conversar, y en una etapa posterior a ir depurando estas conversaciones en base a unos ciertos principios en los que podríamos estar de acuerdo, en base a derechos, en base a mecanismos de protección, y después, bueno, viene toda la discusión sobre recursos naturales, agua, etcétera, etcétera, etcétera. Yo diría que en esta conversación y muchas otras que ocurren y han ocurrido son la base para ir pensando en que esto luego hay que depurarlo, porque yo escucho muchas cosas, pero en la Constitución la verdad es que no cabe tanto. Son poquitas las reglas que van a ir a la Constitución. No va a ir todo. Los principios son la clave. Gracias, Antonio, y gracias a todos y todas por habernos acompañado y estar hasta esta hora todavía en esta conversación. Muchas gracias. ¿Yo? Anelia. La pregunta, entiendo que en definitiva Antonio logra armar, es qué hay que hacer en este momento. Y hoy día, desde mi punto de vista, estamos en un momento privilegiado, porque hace 3 años atrás, 5 años atrás, todo el mundo decía que a nadie le interesaba, a la sociedad no le interesaba cambiar la Constitución, que lo que le interesaban eran las cosas prácticas como el nivel de ingreso, el desarrollo económico, etcétera, etcétera. Y el movimiento social que se genera a partir del 18 de octubre del 2019 adelante nos ha demostrado que existe no solo un conocimiento respecto de lo que es la Constitución, sino que se ha identificado que la Constitución ha sido un límite a las transformaciones que un sector pareciera mayoritario de la sociedad ha querido construir en el último tiempo. Desde ese punto de vista, un propósito que creo debe guiarnos a todos y cada uno de nosotros es, dentro de nuestros distintos ámbitos de acción, generar lo que Liliana decía: conversación, visibilización de los temas ambientales, profundización de esos temas una vez que hayan sido socializados, pero yo quiero poner el énfasis en la conversación. Nosotros en el Centro de Derecho Ambiental hemos llevado a cabo unos talleres de medio ambiente y constitución con distintos grupos de actores, organizaciones territoriales, académicos, empresarios, de distintos tipos, y los resultados son realmente muy novedosos. Valentina planteaba uno, nos decían, ¿por qué las organizaciones, cualquiera, personas jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro, y las personas naturales cuando se juntan a hacer, ¿por qué en los estatutos no hay una norma sobre la obligación de cuidar el medio ambiente y cómo eso se va a hacer cómo respecto de eso se hace una rendición de cuentas? Interesante, no lo habíamos escuchado en ningún foro académico, no lo habíamos escuchado. En otro foro que tuvimos nos plantearon por qué no existía el comillas estado de excepción ambiental. Cito, tal cual, estado de excepción. Son ideas que van saliendo en una conversación ciudadana. Algunas se podrán acoger, otras no se podrán acoger, etcétera, pero lo importante es abrir un debate. Por lo tanto, este es el tiempo de generar interés, visibilización,
y habilitar espacios de participación, porque eso es lo que no ha habido respecto de esta temática. Y en ese sentido, los trabajos posteriores, sistematización, etcétera, son justamente aquellos en los que debiéramos tener alguna destreza para poder llevarlos adelante y aportar a este gran trabajo que vendrá después del plebiscito de octubre. Eso. Yo quería agregar, Salvador, quizás simplemente unirme un poco a lo que han dicho Liliana y Analía. Creo que más allá de los distintos contenidos que hemos estado planteando, ¿no es cierto?, creo que todavía hay mucho por discutir, porque uniéndome también a lo que dice Analía, hemos descubierto aportes muy interesantes que hacen las personas, por lo tanto creo profundamente en la importancia de la participación y que obviamente exista adhesión a la Constitución. La Constitución va a ser una carta de navegación que nos debiera unir, sobre todo en un periodo, ¿no es cierto?, en que ha habido una gran percepción de abuso, y parte de esos abusos que se perciben también tienen que ver con el agua y con el medio ambiente, especialmente en aquellas zonas, llamadas zonas de sacrificio. Por lo tanto, creo que el proceso es muy importante. Y respecto de qué cuestiones debiéramos incorporar en la Constitución, yo quiero invitarlas a seguir en estos foros, porque ahí vamos a seguir justamente en todos estos foros, en las últimas preguntas que hagamos, justamente vamos a ir construyendo un pensamiento común o divergente, porque no necesariamente vamos a estar de acuerdo en todo, sobre qué debiera contener una constitución ecológica, una constitución que se haga cargo de la protección del medio ambiente y se haga cargo de la naturaleza. Quiero también agradecer todas las preguntas muy buenas que hemos recibido. Estoy tratando de contestar algunas por los chats y las preguntas y respuestas, y pedir disculpas porque muchas van a quedar pendientes, a pesar de la gran síntesis que ha hecho Antonio y de los esfuerzos que estamos haciendo por contestar ahí. Pero de verdad agradecer, hay aportes muy interesantes en todas las preguntas y en el chat. ¿Bárbara? No quiero dar la lata ya porque es súper tarde, pero que solamente estoy súper de acuerdo con lo que dijo la Analía, en el sentido de que, y quiero mencionar que, claro, hay muchas cosas. Esto hay que verlo como Chile hoy día es una gran placa, yo soy científica, y con una gran placa Petri, donde están apareciendo y han aparecido muchas iniciativas de distinto orden, de distinta naturaleza. Hay un proceso que se viene gestando hace mucho tiempo, no es un proceso lineal. Entonces lo que se haga aquí no va a terminar en una cosa, ya vamos a tener que conectarnos tal como la naturaleza en una red. Entonces, mi idea de cómo funcionan las cosas es que hay que colgarse de cualquier cosa que esté andando, que nos permita levantar cabeza, cuestionar lo que ha sido aceptado en cualquier tema, que se anime a probar, que se anime a reunirse con otros, y mientras más diferente, más mejor. Y porque en estos encuentros que ustedes han tenido y en los que yo he participado, siempre aparece el sentido común, que es lo que más nos falta en general, y que yo creo que es el alimento más relevante para constituir y transformar la Constitución en un elemento que se centre en generar bien común. Y salen de esos encuentros y de estos procesos que están en ebullición por todos lados, son una fuente inagotable de alternativas, de nuevos modelos, de ejemplos, de ejercicios, que algunos de ellos son todavía muy pequeños. Yo trabajo en Tierra del Fuego, a nosotros no nos pesca nadie, no nos ve nadie en Chile, y sin embargo estamos haciendo cosas que son excepcionales en relación a las cuestiones fundamentales, como los principios, como la práctica de transformar la letra en cuestiones prácticas, y también se puede, y por lo mismo digo, se pueden sacar aprendizajes y lecciones que puedan alimentar esta red y moverse por esta red que se va gestando en la medida que uno se va uniendo con lo diferente. Y a mí me encanta lo diferente porque soy bióloga y porque sé que la diferencia es lo que ha hecho de este planeta el lugar tan extraño y tan hermoso en todo el universo. Así que, bien pues, gracias por todo. Estamos
estamos, Salvador, yo creo que ya estamos súper pasados en la... Se desgranó el ¿no? choclo también, ya se han ido varios de los participantes. Desde el comienzo, y ahora quedan 200, lo que es normal, digamos, y es sorprendente. Más los que están en normal. Facebook. Más los Así que es, están así siguiendo en que Facebook. muy contento. Yo creo que sintetizo lo que deben pensar mis colegas, digamos, y bueno, el decano también estaba bien contento porque ha sido notable la participación, así que lo que decía Valentina, las disculpas porque probablemente no pudimos atender todas las consultas que se abrieron acá. Hicimos, sobre todo las destacadas panelistas que tuvimos, todas mujeres, digamos, las panelistas, y esto me han dicho, como han dicho ahí en el chat, un muy buen comienzo de una muestra, digamos, de una excelente representación de la Madre Tierra. Entonces creo que es muy auspicioso. Entonces le agradezco a todos y todas, y los dejo muy cariñosamente invitados a este ciclo. Esto solo es el comienzo. Vamos a tener un ciclo, vamos a ser bastante ambiciosos y vamos a seguir. De hecho, seguimos el 24 con otro foro donde ya tenemos confirmados los panelistas sobre la crisis climática, la emergencia del COVID, digamos, cómo se vincula esto y el derecho a la salud. Y ahí ya están confirmadas Ingrid Berg, de la Fundación Heinrich Böll, Soledad Barría, que fue exministra de Salud, Miguel O'Ryan, un destacado, digamos, científico de nuestra universidad. Entonces, aquí los esperamos a todas y todos de nuevo y vamos a seguir tratando de responder las preguntas que ustedes han hecho. Así que muchas gracias y, digamos, esto se termina, pero nos veremos ojalá la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, Chao, muchas gracias. Muchas gracias a todos, se pasaron. Chao. Deberíamos hacer sobremesa, yo encuentro. Bueno. ¿Se puede hacer o no?